Continuamos en Poder Pensar y nos vamos a temas políticos. Durante el sábado y domingo se reunió el Congreso del Frente Amplio, el sexto Congreso del Frente Amplio, que llevó el nombre de uno de los dirigentes históricos, de Hugo Cores. Estamos recibiendo hoy a la presidenta justamente de la coalición de izquierda, Mónica Saber. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar. Muchas gracias. Uno de los temas centrales era definir lo que va a ser el programa del Frente hacia un posible tercer gobierno y también dejar ya consolidadas las dos precandidaturas. Y me gustaría empezar un poco por ahí. Allí hubo en las presentaciones, la que hizo Luis Puig por parte de, que fue quien presentó a Constanza Moreira, o la candidatura de Constanza Moreira, hubo un dicho allí, bueno, buscamos un consenso para que esto no se votara de esta forma, en forma discriminada, un candidato por un lado, otro por el otro, y no lo logramos. ¿Qué pasó? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros estatutariamente tenemos el mandato de resolver las dos cosas en un congreso extraordinario. El programa en primer término y la candidatura en segundo. Y está todo reglamentado en estatutos que pretendieron cambiarse en más de una oportunidad, y las modificaciones o las interpretaciones requieren mayorías realmente extraordinarias, muy difíciles de lograr. Porque lo que siempre se buscó fue estabilidad para un conglomerado que hoy tiene casi 30 sectores y partidos, más el componente de movimiento. Realmente las reglas tienen que ser sólidas, ¿verdad? Cuando la letra fría del estatuto se interpreta con un amplísimo consenso, bueno, hay ajustes que se pueden dar, y es así que tenemos la interna Tabaré Vázquez, Danilo Astori, con candidato oficial Vázquez, Danilo Astori habilitado. Tenemos la interna última de los 5 precandidatos, en donde Mujica es el oficial y los otros 4 quedan habilitados. Y en este caso, en el Congreso, previamente uno ocultaba una firme voluntad de que ambos tuvieran igualdad de oportunidades y de condiciones. No que hubiese uno en condición de habilitado y otro de habilitado, un oficial y otro habilitado, porque no había voluntad de hacer ningún tipo de discriminación en ese sentido. La estructura sentía que, bueno, podía y debía trabajar con los dos precandidatos. Pero lo que sí que había un sector que decía, de todas formas, lo mejor es marcar la preferencia, eso refleja la letra del estatuto, y otros que decían, como Luis Puig y los compañeros que proponían a la compañera Moreira, tengamos el valor indicativo. Como previamente vamos a votar la igualdad de condiciones, lo otro expresa algo que es función del Congreso, es decir... Pero eso no tiene que ver con la propia interna del Frente, el tema de que cada sector marcara claramente detrás de quién está, ¿o no? Bueno, yo creo que los sectores ya estaban suficientemente alineados, ¿no? Lo que sí es cierto es que durante todo el Congreso, que es parte de lo que ocurre en la vida misma del Frente Amplio, más allá de la orientación que se propone en los sectores, muchas veces hay muchos compañeros y compañeras que no votan esencialmente encuadrados con su sector, sino que ahí se busca la clave de la síntesis, la clave de la unidad frente amplista. Entonces, yo creo que es una buena solución política. En mi caso particular, siendo la presidenta, y frente a las preguntas de por qué había votado la primer parte y no la segunda, consenso que yo busqué en la mañana del domingo que se conformara, ¿verdad? Porque si no, como presidenta, lo único que tenía que hacer era poner a votación el primer candidato, y si alcanzaba los 2/3, ya no había más votación, que esa es la mecánica institucional. Por lo que tú habías visto en las negociaciones, en la previa, en todas esas conversaciones, ¿se esperaba un respaldo de un 23,5% de los congresales a la candidatura de Constanza Moreira? Sí, yo creo que los porcentajes reflejan de manera bastante razonable lo que se venía gestando. Sí, hay que reconocer que con el doctor Vázquez hay un conjunto muy importante de sectores, y que con la compañera Moreira no son muy importantes los sectores en cantidad, ¿no? Sí hay una clara inclinación hacia segmentos más juveniles dentro del Frente Amplio de adhesión a esa candidatura. Pero bueno, esto puede ser una cuestión...
antes de largar. Después de largar veremos cómo son las cosas, ¿no? ¿Qué rol cumple una segunda candidatura teniendo a un Tabaré Vázquez potenciado, con una muy buena imagen terminando el gobierno, con, bueno, prácticamente una interna ganada antes de empezar? Siempre. A ver, vengo y presido una fuerza política que tiene toda su historia, incluso su normativa actual, y por eso hay que combinar un poquito la cuestión estatutaria, en base a programa único, candidato único. La vida ha demostrado que el programa único sigue siendo una cuestión de ética política frente a la ciudadanía, pero que tener multiplicidad de candidaturas realmente para unas sociedades que cada vez son más complejas, mejora el vínculo y la adhesión de la fuerza política a diferentes segmentos de la población. Nunca fueron unánimes, ni el liderazgo del general Sereñi, con lo que ello significó y significa, nunca fue unánime. El de Vázquez tampoco fue unánime, ni siquiera en los primeros momentos, en donde, bueno, la primera presentación tuvo esa confrontación, que también tuvo un porcentaje similar en la distribución de las adhesiones a cada candidato en contraposición a la figura de Danilo Astori, ¿verdad? La de Mujica tampoco fue de unanimidades. Entonces, yo creo que la figura de una mujer que es bueno para la sociedad, ya no para el frente, que creo que es muy bueno para el frente, pero para la sociedad es bueno. Uruguay viene muy de atrás en eso, pero también hay una cuestión que no existiendo unanimidades, hay sensibilidades, hay expresiones. Y yo creo que, no 5, ¿verdad? No 5, porque yo soy muy crítica del anterior Congreso del Frente. Entraron 5 y salieron 5 precandidatos. Pero 2, 3 precandidatos creo que expresan las diferentes sensibilidades que pueden darse. Se da un hecho particular de cualquier manera, que es que la candidatura de Constanza Moreira llega sin un respaldo masivo o un peso sectorial importante, que no había pasado, ¿no? En algún caso pudo haber sido, pero siempre había como 2 candidatos, por lo menos con un fuerte respaldo de sectores importantes dentro del frente. ¿Eso en qué convierte la interna también? O sea, ¿qué señal de qué va a ser si, por ejemplo, Constanza Moreira vota muy bien en la interna? ¿A quién representa? Bueno, yo creo que Constanza se plantea como una candidatura transgresora, alternativa, le he oído muchas veces decir, ¿no? Entonces me parece que va a colocar ese condimento, ese revulsivo en los diferentes ámbitos de composición del frente, en el adentro y en el afuera, ¿no? Porque me parece importante que junio tenga una votación fuerte en las 2 candidaturas. Obviamente creo que todos en el frente entendemos que las internas son positivas, que pueden tener esa virtud. Un tercer periodo consecutivo de gobierno siempre tiene desencantos. A veces, y uno lo ve en la situación de Chile, ¿no? La vuelta después de una discontinuidad hace que la gente como que tenga mayor valoración por lo que tuvo y a veces perdió. Pero yo creo que es bueno que ambos trabajen con la mira en octubre. Y el frente se plantea la mira de octubre, ¿verdad? Pido para hacer una pausa, después seguimos conversando sobre este fenómeno de lo que fue este Congreso, de estas 2 candidaturas y qué es lo que va a pasar, bueno, después de junio. Ya regresamos.